Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de octubre. Este mes de octubre me ha cundido muchísimo, he leído muchísimos libros, he participado tanto en el de autoras como en el de Halloween, o sea, he leído libros con temática de Halloween y luego libros de autoras. Ha sido un mes muy completo porque he leído cómic, he leído novelas cortas, he leído novela histórica, fantasía, he leído de todo un poco, ha sido un mes muy bueno. Recordaros que tenéis las reseñas de los libros de los que os voy a hablar abajo en la cajita de descripción para que vayáis a ver mejor mi opinión o si queréis saber de qué tratan un poquito más estos libros. El primero de los libros que leí durante octubre fue El último de los Taurin de Cristina García Trufero. Esto es una novelette, es muy cortito. Os hice una reseña que os dejo por aquí por si queréis ir a ver un poco más extenso de qué trata el libro y todos los aspectos que me gustaron. Es un libro de fantasía que publicó Literap en su proyecto Válidas, que es un proyecto para dar visibilidad a enfermedades o personas con algún tipo de discapacidad. En este caso nos hablan del Alzheimer y de personas sin brazos o piernas, con diferente falta de extremidades. Es un libro ambientado en un mundo de fantasía, a pesar de ser una novelette, está súper bien todo descrito porque la autora al principio de cada capítulo te pone como una pequeña cita de libros que explican la historia o las razas, las costumbres del mundo que ha creado y es un libro muy completo. Además, todo lo que explica sobre el Alzheimer a través del personaje principal es una alegoría a ese Alzheimer. O sea, me parece increíble la similitud que coge el humo con el Alzheimer, cómo las personas tienen como partes con humo que no ven lo que ellos quieren, que pierden recuerdos, que se van como el humo. O sea, me parece súper bonito, súper bien explicado todo. Ves no solo a la persona enferma, sino también a las personas de alrededor, cómo tienen que convivir con este tipo de personas, con este tipo de enfermedad. Maravilloso, o sea, yo os lo recomiendo muchísimo. Luego leí una secuela de Los Altos de Sara. Es un libro que está ambientado en el mismo mundo de Sara, con uno de sus personajes secundarios como principal, y además hay un crossover de personajes de la serie de Los Cabana. Es una mezcla y todo, y no es amor, es diciembre, de Susana Herrero. Me gustó muchísimo más que Los Altos de Sara. Tiene alguna cosa que me crispa porque los personajes se supone que tienen 30 y no llega a los 30 años y a veces actúan como auténticos quinceañeros. Vale, que es como que están descubriendo el amor porque ellos nunca lo han vivido, porque les falta algo para ver esa cosa grande que les puede llegar en el momento adecuado y lo están viviendo pues a tope, pero de verdad, como quinceañeros. Tiene partes de amor súper bonitas, tiene partes de humor súper bonitas, me divertí muchísimo. Y luego, como no, el plato principal que es la amistad. Trata el tema de la amistad muy bien. También trata el tema del duelo, porque este personaje en los libros de Los Altos de Sara perdió a unos seres familiares y se ve que es que todavía no lo ha superado, y en este libro pues vamos a acompañarle a que por fin pueda superar ese duelo y ayudarlo y todo. O sea, muy bonito, a mí me ha gustado mucho, se lee súper rápido. El final, pues bueno, cogido así con pincitas porque tampoco me ha acabado de convencer. No sé, hay finales de los libros de Susana Herrero que no me acaban de convencer y este es uno de ellos. Pero si os gusta Susana Herrero, yo os lo recomiendo mucho. Pero eso sí, creo que para comprender mucho mejor a los personajes que salen de secundarios, como son todos los amigos de Sara, como es el personaje principal de esta historia, tenéis que haber leído Los Altos de Sara, porque si no, os va a gustar, os va a encantar Adam, que es el protagonista, os va a gustar Ariadna,
pero se os va a quedar como que ¿por qué actúan así? Me parece un poco irracional, pero si conoces ya a los personajes de los libros de antes, pues como que los comprendes mejor y sabes que van a reaccionar de una forma u otra en según qué situaciones. Te lo esperas, te esperas esa reacción de los personajes porque los conoces de libros anteriores. Yo os lo recomiendo de verdad, si os gusta Susana Herrero, leerlo. Luego leí mi libro para Halloween, que fue El libro del cementerio de Neil Gaiman. Hacía mucho que no leía a Neil Gaiman, creo que desde el año pasado. Me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo la ambientación que le ha dado, tan oscura, tan tétrica, pero al mismo tiempo el trato de la muerte, de las personas que se van más allá, la inocencia, esa idea de que cuando tú vas creciendo vas perdiendo esa imaginación o ese poder de ver cosas que los adultos no ven porque no creen en muchas cosas. Me ha parecido maravilloso, o sea, maravilloso. Luego además explica muchísimo historia de otros personajes, explica algún mito por ahí sobre cementerios, sobre leyendas que hay en cementerios. Me ha gustado mucho, de verdad, y el personaje de Nadie es que es increíble, o sea, me ha gustado muchísimo. Tenemos un malo, tenemos un misterio, no sabemos hasta el final el porqué de los asesinatos que ocurren al principio del libro, entonces es como que tienes muchas ganas de ir conociendo. Tú en cada capítulo es como una historia suelta que dices, ¿para qué me has contado esto, Gaiman? Muy simple, porque él te va contando una historias sueltas que luego tienen una relación en el capítulo final para ese desenlace final. Es muy importante que veáis muchísimos detalles que va dejando, las explicaciones, todas las cosas que se van repitiendo, capítulos que a lo mejor piensas que no sirven para nada, son importantes. Me ha parecido maravilloso, o sea, es un libro muy cortito, además venía ilustrado. Es fantástico, o sea, me ha encantado, es que me encantan el Gaiman. Luego leí dos cómics, uno es el final de la serie de Avant-Garde, que son 3 tomitos, es una historia de baloncesto de chicas en la universidad. Vemos problemas de cada una de ellas, en este caso se centran en 2 personajes, creo que era. Una tenía problemas para decidirse, para decir abiertamente que quería cambiar de estudios, que quería un cambio en su vida porque se veía que estaba estancada, que no era lo que ella quería y le daba miedo. Ese vértigo que te da de decir, quiero un cambio, pero no me atrevo a hacer ese cambio porque no sé qué es lo que me espera en el futuro y necesito que alguien me apoye. Pues a ella le costaba dar ese paso y hasta que no se atrevió a darlo y explicarlo abiertamente, tanto con sus amigas como con la familia, pues le ha costado. Luego tenemos otra de las protagonistas que sufre de ansiedad, pero una ansiedad que lleva también como un poquito de depresión y me ha gustado muchísimo, o sea, ese aislamiento que hace la protagonista porque piensa que con su depresión y ansiedad va a llevar al hoyo en el que está ella metida, va a llevar a todo el resto del equipo. Me ha parecido maravilloso cómo se apoyan entre todas ellas, el final ese pues bonito, alegre que tienen todas, al final pues bien. ¿Qué pasa? Que como han sido 3 tomos, son 6 protagonistas creo que son, y han ido explicando un poquito de cada una de ellas en cada libro, se queda corto. A mí se me ha quedado corta la historia, porque quiere saber un poquito más de ellas, no solo ese capítulo que le dedican a cada una. Sabe a poco, porque sí, sale como un poquito por detrás que, mira qué bien, en una viñeta, pero no cuenta mucho más allá. Luego además esa frescura que tenía el primero de divertido, porque había como escenas por detrás en segundo plano en la ilustración que eran muy divertidas, que te hacía fijarte en pequeños detalles en la historia. En este tercero ya no los hay y entonces es como muy serio, trata temas muy serios y luego no acaba de ahondar mucho. Es un cómic también, pero que se me ha quedado corto. Me ha gustado porque en conjunto los 3 tomos son muy bonitos, pero se queda corto. Luego estoy ya con el volumen número 13 de Giant Days de John Allison y Max Sarin y qué fantástico, o sea, es que trata cada cosa
y luego además no se centra solo en las tres protagonistas principales, sino que da también importancia a lo que les pasa a los personajes secundarios. En este tomo también trata temas mucho más serios porque ya están creciendo las chicas, están a punto de terminar la universidad y en el primer tomo estaban empezando la universidad, entonces han evolucionado y sus problemas han evolucionado con ellas. Yo no os digo más, que os recomiendo muchísimo que tenéis que leer G&Days, de verdad, porque es una serie muy buena, hace muy buena crítica social y además es como que se lo toma con un humor así muy satírico, muy irónico, que es muy divertido, te ves reflejado en muchos de esos chistes, en muchos de los problemas que tienen los protagonistas. Yo os lo recomiendo también. Es que este sí que es un 10 de recomendaros, aunque hay gente que dice, bueno, sí, está bien, pero de verdad, si os gusta así los cómics de vida, de que al mismo tiempo pues que sean como muy, que tomen las cosas como la vida, no se la tomen tan en serio, sino que toquen temas serios, pero lo hagan de forma divertida, yo os recomiendo G&Days, de verdad. Luego leí la novela histórica Voy a traicionarte de Ruta Sepetys. En esta ocasión la autora se centra en la caída del régimen autoritario comunista de Ceausescu, de Nicolae Ceausescu, que tras la Segunda Guerra Mundial pues los vencedores pues se dividieron Europa en dos. Rusia, o la antigua URSS, pues se quedó con Europa del Este, incluida Alemania. Y en el año 89 pues empezó un gran deterioro del comunismo, llegó la perestroika en Rusia, tiraron el muro de Berlín en el 89 y entonces los regímenes comunistas empezaron a caer uno tras otro como fichas de dominó. ¿Qué pasó? Pues que en Rumanía el régimen era tan estricto que no tenían comunicación exterior, no tenían absolutamente de nada, o sea, no tenían comida, no tenían electricidad, no tenían gas, es que no tenían nada, estaban totalmente aislados. Recuerda muchísimo a Corea del Norte porque tenían un tipo de policía, espías, con las leyes, no solo con las leyes, vigilaban a la gente y las controlaban, sino que luego además tenían una red de espías que llevaban también al pueblo. O sea, chantajeaban a la gente para que fueran sus espías y entonces la gente no podía confiar ni en su propia sombra, ni en su propio familiar, ni en amigos, porque no sabías si estaban vendiendo la información de tu vida a los espías por un trato que habían hecho. Y además es que los tratos eran sucios porque era en plan, es que tu familia necesita medicinas y tú no te lo puedes permitir porque el gobierno no permitía tener medicinas salvo a, según qué gente, a privilegiados. Entonces les hacían ese trueque, tú dame información de esta persona que creemos que puede estar en contra del gobierno y nosotros te facilitaremos la medicina. Y así era todo, o sea, todo. Se podían coger a niños, a madres, abuelos, a adolescentes y en este caso pues nos hablan de Christian, que es un chico que tiene 17 años y en su casa pues vive con sus padres, con su hermana y con su abuelo. Y su abuelo es anti-Ceausescu totalmente, o sea, él quiere la libertad para Rumanía porque él ha vivido antes de la Segunda Guerra Mundial, él sabía lo que era su país. Entonces Christian tiene esa idea de libertad, de querer más cosas. Veían películas clandestinas, él quería vivir eso, quería probar cosas que no comían allí, como eran los plátanos, algo tan simple como un plátano, no lo habían comido. Entonces la historia empieza justo, creo que era en septiembre-octubre, ¿vale?, del 89, en pleno burbujeo de esa caída de los regímenes comunistas, y vemos esa lucha interna del pueblo y todo lo que pasan, las cárceles, la hambruna, los espías, el contraespionaje, o sea, todo lo que van averiguando, todo lo que se ve, es muy dura la historia, pero al mismo tiempo te engancha muchísimo porque es una parte de historia que realmente no estudiamos en los institutos. Se centra más en la Guerra Fría, en la caída del muro de Berlín y en la perestroika, y no vemos que en Hungría y en Rumanía
también había un gobierno comunista y cómo cayó esos gobiernos, y eso es lo que nos explica este libro. Está súper bien, explica muchísimas cosas, se comprende mucho a la gente. A mí Ruta Sepetys me encanta, así que yo os la recomiendo de verdad. Es un libro maravilloso, es duro, pero como os digo, se lee muy bien porque son capítulos cortos en los que te da información. Luego además hay partes en las que salen como informes del contraespionaje y del espionaje que se lleva con los ciudadanos para saber más sobre estas personas que se creían peligrosas para el gobierno. Me ha encantado, o sea, me ha enganchado muchísimo, lo he leído enseguida, es muy ágil, de verdad, recomendable. Si os gusta saber un poquito más de historia y más de historia que no se estudia realmente o no se ve, os lo recomiendo. Y ya por último leí el relato, pero relato súper corto de 6-7 páginas creo que son, de La lotería de Shirley Jackson. Por fin algo me ha gustado de Shirley Jackson, os lo digo. La lotería me ha gustado. No os voy a contar mucho porque de verdad son 6-7 páginas. Solo os digo que es un pueblo donde se realiza una lotería con un propósito. ¿Sabes que algo malo pasa en ese pueblo? Se supone que no solo sucede esta lotería ahí en el pueblo este, sino que pasa en todas partes del mundo y es como una obligación que imponen a todos los pueblos todos los años. Es un acuerdo que llegaron todos los gobiernos y la gente pues lo ha asumido como algo normal. Se ven como hablan, como que hay gente que ya no quiere hacer esto y los ven como auténticos bárbaros. Pero luego te das cuenta, cuando termina la historia, es súper impactante que, de verdad, esas ideas de es que son súper bárbaros, dices, madre mía, y lo que estáis haciendo lo ven normal. O sea, esa normalización que empieza a tener la gente, algo, una costumbre, eso que llaman ahora, no, es que es tradición, ya, menudas tradiciones, ¿vale? Pues eso, es lo mismo, es ese tipo de tradiciones bárbaras que la gente las tiene tan normalizadas que te impactan al leerlas. Me ha gustado mucho y os lo recomiendo. Es muy cortito, de verdad, lo lees en media hora o algo así porque son 6 o 7 páginas, pero que te llega, o sea, es como, wow, ¿qué ha pasado? O sea, menudo final, es increíble. Pues eso fue todo lo que leí durante el mes de octubre. Ya veis que ha sido bastantes lecturas. Como os he dicho al principio, abajo en la cajita de información tenéis los links para ver mejor estas reseñas, mi opinión más extensa, saber más sobre los libros, lo que queráis. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué os parecieron a vosotros, si tenéis intención de leer alguno. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!